Creo que ya estamos aquí online en Facebook también. Entonces quería dar a todos buenas tardes, muy bienvenida a todos. Muchas gracias por su participación. Mi nombre es Ana Carolina, soy conservadora y también soy cofundadora del Instituto de Conservación y Restauro Pachamama. Y siempre decimos eso, pero más que cursos, la idea de las conexiones siempre nos ha impulsionado las acciones aquí en ICR Pachamama. Siempre queremos valorar el reconocimiento de la pluralidad cultural latinoamericana y nuestra intención mayor, más que cursos, son conectar profesionales y fortalecer surgimiento de nuevas oportunidades, ¿no? Y por esta razón estamos aquí hoy. Este mes de agosto es nuestro primer aniversario y celebramos este aniversario con una sensación de que estamos tejiendo una importante red de hilos que nos conectan, ¿no? Son hilos de resistencia, son hilos que cuentan historias y que continúan entrelazando una muy fuerte red de apoyo profesional. Y en agosto también se celebra el mes de Pachamama, que es la mayor divinidad de las culturas de pueblos andinos originarios. Y Pachamama es una figura femenina que aporta todo lo que necesitamos para nuestra armoniosa supervivencia, ¿no? Y ICR Pachamama creemos que esta armonía de nuestra existencia está relacionada también con los conocimientos que adquirimos. Y por eso queremos contribuir con un ciclo de generación de conocimiento. Y para eso pensamos en un ciclo de charlas en agosto. Son 5 reuniones con múltiples potencias femeninas y invitamos a mujeres que son museólogas, artistas, conservadoras, arqueólogas y que juegan ahí un papel importante en la preservación del patrimonio cultural, ¿no? Entonces, que estas voces femeninas en nuestras celebraciones del mes de Pachamama sirvan también de fuente de inspiración a nosotros, a todos profesionales, y que estos hilos conectados refuercen innumerables tramas en nuestra trayectoria. Nuestra invitada de hoy es Jimena González Elizabeth, que es nuestra profesora también aquí en el Instituto Pachamama, y Jimena va a hablar un poco sobre los procesos colaborativos entre diseñadores y artesanos también que impulsionan el desarrollo local en Argentina. Voy a presentarla. Jimena es diseñadora textil, es argentina, es artista, investigadora, curadora, profesora de la Universidad de Palermo en la Facultad de Diseño y Comunicación. Es consultora también en diseño y artesanía. Trabajó en programas de instituciones públicas como el Ministerio de Turismo de la Nación, el Consejo Federal de Inversiones, entre otras, y realizó exposiciones y obtuvo diversos premios y menciones. Fue directora académica del Centro de Estudios Latinoamericanos, La Bahía, curó las muestras Ponchos en Bicentenario en 2017, pertenencias Narraciones Textiles de Mujeres Migrantes en Hemisferio Sur, en 2019, en el Museo de Arte Popular José Hernández de Buenos Aires, y este último proyecto fue ganador del premio Maleta Abierta del programa Iberrutas de la Secretaría General Iberoamericana. Es directora también de contenidos de argentinaexplora.com y es eso, pero no es todo, ¿no, Jimena? Bueno, muchas Jimena, gracias. Bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro evento hoy y los dejo ahora con Jimena, ¿está bien? Bueno, y felicitaciones por el aniversario y por toda la labor que vienen desempeñando con el Instituto Pachamama. Muchas gracias. Está creando una importante comunidad que nos vincula con los temas que nos interesan sobre el patrimonio
ya sea del textil o de otras artes también en Latinoamérica. Así es. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Bueno, igual estamos abiertos a preguntas y demás, para no sentirme que estoy hablando sola. De todas maneras, si les parece más ordenado, podemos dejar un ratito hacia el final para que puedan interactuar. Carol, no sé, con preguntas, cómo lo manejamos Ah, desde el sí, Face. en Facebook tenemos parte de nuestro equipo está monitoreando las preguntas en Facebook, entonces vamos a solicitar a todos los participantes que envíen sus comentarios, preguntas en Facebook y vamos a pasar a Jimena al fin de la presentación de hoy para poder conversar al final. ¿Está bien? Estoy Perfecto. aquí, voy a apagar mi cámara, mi micrófono para no tener interferencia, pero estoy aquí y también las personas de Facebook estarán con ustedes. ¿Está Bueno, bien? muchas gracias. Gracias. Bueno, como les contaba Carol recién, yo soy diseñadora textil formada en la Universidad de Buenos Aires, pero además me formé en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y bueno, también uno no solamente se forma en las instituciones, sino que se forma con los maestros, ¿no? Sobre todo, el camino que uno va eligiendo también tiene que ver un poco con los maestros que uno elige o que lo eligen a uno. Y bueno, para completar un poco el background o el contexto que planteaba sobre mi trayectoria, bueno, yo soy discípula de una investigadora que tenemos en Argentina, que es una de las más importantes sobre textiles y patrimonio cultural textil, que es Ruth Corcuera. Y soy discípula de un artista argentino que trabajó mucho en Brasil, Alfredo Portillos, perteneciente al grupo CAIC, un grupo de artistas conceptuales de los años 70, 80 y 90, y de Gracia Cutuli, que también es una gran artista textil argentina, investigadora, académica. Así que bueno, eso es un poco la formación que uno va haciendo más allá de, digamos, de las carreras de grado y de posgrado. Eh, bueno, es un poco de las enseñanzas de los maestros que en esto que nos vincula mucho al arte popular también es muy importante. Eh, Así que bueno, me dediqué desde que terminé la carrera, de las primeras camadas de las carreras de diseño en la UBA, a trabajar haciendo desarrollo local con pequeños productores y artesanos en el interior de Argentina. Trabajé con comunidades indígenas y criollas en lugares donde había que desarrollar mercados o había que potenciar recursos humanos o había que rescatar técnicas artesanales que se estaban perdiendo o había que clasificar y catalogar y, bueno, y poner en valor lo que los maestros artesanos sabían hacer desde tiempos inmemoriales, pero que lamentablemente no se estaba valorando. Eh, y bueno, en esta tarea trabajé mucho tiempo con el Ministerio de Turismo de la Nación, con Ángela Ayala, que fue directora de Educación, con quien armamos diversos programas que tuvieron un gran impacto y continuidad, con un equipo de capacitadores en otras áreas también. Trabajé en planes de desarrollo de algunas regiones en particular, como en la Patagonia, en la zona de la meseta central de Chubut, en la Patagonia, o en Iguazú, con comunidades en vía guaraní, en el Chaco, con las comunidades Com o Wichí. Bueno, la verdad es que fueron para mí años de mucho aprendizaje también porque uno aprende mucho de sus interlocutores, no solamente va a enseñar algo, sino que además las experiencias de intercambio que se producen son muy enriquecedoras para todos, tanto para los que están en estos lugares y saben hacer y conocen las técnicas
y nos informan y nos cuentan y nos dan todo ese panorama tan interesante como para los que acercamos también nuestro conocimiento. Así que, bueno, ya ahora les voy a compartir las pantallas y vamos a ir comentando algunas vivencias en particular, pero todo este trabajo de 20 años de relevamientos y de programas y de proyectos de puesta en valor y de formación de artesanos o de relevar y potenciar las redes de producción. Lo cuento también en una publicación que acabamos de realizar entre la Universidad de Palermo, donde soy docente, y el Museo de Arte Popular José Hernández y la Universidad de Granada en España. Bueno, la Universidad de Palermo edita estas publicaciones académicas periódicas que se llaman Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, y en esta oportunidad coordiné la publicación invitando también a otros especialistas a contar acerca de sus experiencias, de sus análisis y de sus propuestas. Ahí les voy a compartir la pantalla. Esto igual después lo pueden encontrar muy fácilmente en la web porque está publicado en el sitio, acaba de ser publicado en julio en el sitio de la universidad. Se llama Diseño, Artesanía y Comunidades. Y bueno, lo coordinamos junto a Felicitas Luna, directora del Museo de Arte Popular José Hernández, Mirta Bialogorsky, del área de investigación del MAP, y Ana García López, de la Universidad de Granada, directora de un equipo de investigadores prestigiosísimo de la Universidad de Granada, donde ya vienen trabajando también sobre temas vinculados a la artesanía, el diseño y la tecnología, que es algo que hoy en día necesita cruzarse y necesita potenciarse unos a los otros. En esta investigación participaron investigadoras de Brasil como Margarita Barreto y Fernanda Machado Dil, de México como Gonzalo Alarcón Vital y Adriana Garrido Hernández, bueno, Mirta Bialogorsky y Paola Fritz de Buenos Aires, y de España participó también Belén Masueco Sánchez, que es artista visual e investigadora de la Universidad de Granada, Héctor Gonzalo, Julia Peláez y Laura Bernabé de Perú, de la Universidad Señor de Zipán, Antonio Suárez Martín, director del Centro de Formación en Oficios Artesanales y de Referencia Nacional en Artesanía en España, el Centro Albaicín de Granada, María Dolores Gallego Martínez, educadora y artista de Granada, María Cano Martínez, también de Granada, no me quiero olvidar de nadie, bueno, creo que estamos todos. Me parece una reflexión interesante desde distintos ámbitos de la educación, del diseño, desde las prácticas también, de esta interacción entre las comunidades de artesanos, los diseñadores y las posibilidades que se dan a partir de las nuevas tecnologías. Bueno, en mi artículo reflexiono acerca de algunas experiencias puntuales en Argentina, donde tuve oportunidad de participar, y de cuál debe ser el rol del diseñador, en este caso, cuál debe ser el rol de la intervención del diseñador en las comunidades de artesanos. Muchas veces se malinterpreta o terminan siendo los artesanos funcionales a una propuesta comercial de diseño, y no se dan las posibilidades de que puedan desarrollar sus propias habilidades, tanto de comercialización o de proyección al mercado, como de su propia autoría, ¿no? Y su propia búsqueda y exploración acerca de sus técnicas, de sus tradiciones y del mensaje que ellos quieran comunicar. Por eso considero que es fundamental que la intervención
sea respetuosa, sea escuchando al otro, sea entendiendo la cultura, tratando de, digamos, de ser uno más ahí, de ser parte de eso, y no de llevar desde afuera una idea diferente que sea impuesta en una manera de ser que no termina de comprenderla o no está interesada en hacer. Así que estuvimos trabajando en recuperación de técnicas, como por ejemplo, estamos viendo hace unos años, esto es en Jujuy, en el noroeste de Argentina, en la recuperación de técnicas, como por ejemplo algunas técnicas de plumaria. También trabajamos en estas técnicas en la zona del Gran Chaco, en el Impenetrable, la zona que en Argentina llamamos el Impenetrable chaqueño, que es en la provincia de Chaco y es el interfluvio entre los ríos Teuco y Bermejito, con comunidades COM. En este caso, las comunidades habían abandonado ya las técnicas de plumaria en detrimento de algunas otras técnicas de cestería, algunas técnicas de cerámica y textiles. Sin embargo, en los objetos que estaban en el patrimonio de estas comunidades, en colecciones privadas y en museos, había una gran presencia de estas técnicas y no estaban siendo aprovechadas y se estaban perdiendo. Con lo cual, sobre todo en estas comunidades donde muchas veces no se habla el castellano como primera lengua, que a veces ni siquiera como segunda, ¿no? Porque ellos todavía hablan su lengua nativa y en algunos casos están alfabetizados y en otros no. Trabajamos en un lugar muy grande, en un centro comunitario, en una comunidad cercana a Castelli y a Villa Río Bermejito, donde participaron más de 70 artesanos COM. Era lindo porque estaba toda la comunidad, estaban desde las abuelitas, señoras mayores, los señores con sus violines biqués, violines hechos de lata y maderas del monte, que acompañaban con su música, hasta los más chiquitos que correteaban por ahí y jugaban con las cosas que encontraban del taller y demás. No fue tan sencillo lograr que ellos aceptaran a una persona que venía de afuera con otro aspecto, otra apariencia, otra manera de hablar y bueno, pensando de que para qué servía esa reunión, ¿no? ¿Qué iban a poder obtener de eso? Porque lamentablemente muchas veces se les prometen cosas que después no se cumplen, ¿no? Y bueno, entonces es lógico que siempre al inicio tengan un poco de desconfianza. Pero cuando empezamos a trabajar con las manos, ellos se dieron cuenta de que había algo en común, que había un lenguaje común, ¿no? Que era el lenguaje del trabajo manual, de acercarse al otro por el interés que produce una técnica o una manera de trabajar, o bueno, también un mensaje, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, mucho con imágenes de estas colecciones a las cuales ellos no tienen acceso, porque hay que decir que muchas veces estas comunidades no tienen acceso a su cultura material y tampoco tienen posibilidad, aunque podrían hacerlo, de ir a un museo, recorrerlo, conocerlo, empaparse y participar de eso, porque muchas veces están alejados de los centros urbanos, donde en general se encuentran estas instituciones, y a veces, aunque no lo estén, como en el caso de Tilcara, que es el de la primera foto, se sienten como un poco fuera de ese ámbito, ¿no? Les daba a ellas, a las artesanas de Tilcara, que la reunión era en Tilcara, pero venían de la montaña, de distintos puestos en pequeños lugares del valle, de la Quebrada y de la Puna, les daba un poco como de vergüenza entrar al museo y ser partícipes de algo ahí. Me decían, pero ¿podemos entrar nosotras al museo? Y yo les decía, pero claro que pueden entrar, si es de ustedes, si es su patrimonio, ¿cómo no van a poder entrar? Estábamos hablando de calidad, por ejemplo, con ellas, y acerca de cuál era la calidad, por qué tenían que tener calidad los productos, por qué era importante fijarse en los detalles, en las terminaciones, por qué era bueno hilar fino
o bueno, o grueso, pero en función de los distintos tipos o líneas de productos que podían llegar a ser. Y entonces les dije, pero por supuesto, el museo es un lugar de todos, y ustedes pueden entrar las veces que quieran y ver lo que quieran, porque además acá está el legado de sus ancestros, así que ¿quién más que ustedes tiene derecho a estar aquí? Y bueno, fue muy lindo cuando descubrían las piezas, ¿no? Y por ejemplo, algunas señoras mayores me decían, mire cómo está hilado eso, qué finito. Eh, Así lo hacía mi abuela, pero da mucho trabajo. Entonces, les decía, bueno, ustedes pueden elegir. Si quieren, pueden tener un trabajo de máxima calidad, hilando así, que es más tiempo, es más esfuerzo, pero ya va a llegar alguien que va a apreciarlo y va a comprarles esa pieza. Y bueno, y también puedes seguir haciendo lo otro y venderle al turista que a lo mejor solo quiere un recuerdo y no está todavía capacitado para entender lo que su trabajo vale. Porque también hay que educar al que va a comprar o al que va a recorrer y a relacionarse para que sepa qué es lo que se puede hacer, los diferentes tipos de calidades, lo que realmente es auténtico y lo que a lo mejor no. También vemos que en muchas de estas comunidades aparecen productos de reventa que son semi-industriales y se pasan, digamos, sobre todo en los que tienen grandes afluencias turísticas, ¿no? En las comunidades más cerradas donde solamente interactúan entre los miembros locales, sino me refiero a estos lugares donde reciben una gran afluencia turística, como por ejemplo en la Quebrada de Humahuaca, y hay una invasión de productos industriales, sobre todo que provienen de maquilas de la zona de Bolivia, que se venden por autóctonos. Pero claro, el que no está especializado no sabe diferenciar, porque la persona que se lo vende es la misma que a lo mejor está tejiendo algo al lado. Entonces, bueno, entender dónde está la calidad, dónde está lo auténtico, y por qué deberían seguir haciéndolo, o por qué es importante que su trabajo se valore. Esos son algunos de los puntos que fuimos trabajando con ellos. Eh, También trabajamos mucho sobre la cohesión de grupos de artesanos en algunas comunidades para potenciar y mejorar la oferta y para darle un aspecto identitario asociado al lugar. Eh, este es el caso de la zona de las ruinas de Quilmes en la provincia de Tucumán, en el noroeste argentino, donde trabajamos, por ejemplo, con un grupo de artesanos que nunca habían ido, desde que eran muy pequeños, a recorrer el sitio arqueológico. Solo se quedaban en los alrededores del pueblo o llegaban hasta la zona de estacionamiento, donde hay algunas tiendas, para ofrecer algún producto, pero decían, yo hace tanto que no voy, iba con mi abuelo cuando no había nada, y ahora debe ser 30, 40 años que no subo. Entonces organizamos con el grupo, al final de un taller de varios días, una jornada en las ruinas. Eh, y ellos iban construyendo muy, muy divertidos y de manera muy amena los relatos del lugar, aportando historias, conocimiento de algunos personajes que habían estado ahí, tradiciones, mitos, y fue notable cómo se enriqueció el acervo popular de la narración acerca de ese espacio y cómo después de eso ellos pudieron volcarlo también en sus productos. Yo creo que fue una experiencia de cohesión grupal donde se reencontraron con su historia, que estaba tan cerca, pero por algún motivo no, no estaba, sí tenida en cuenta porque estaba presente y es muy fuerte la presencia del sitio, pero no lo sentían tan propio hasta que no volvieron a subir. Entonces, eso fue muy lindo. Eh, Otras experiencias, por ejemplo, con comunidades com, perdón, estos son Wichí, no son com, esto fue
en el oeste de la provincia, perdón, en el noreste de la provincia de Salta, en la zona de Tartagal. Trabajamos también haciendo primero un relevamiento de los artesanos, que como muchas veces las comunidades también van cambiando su asentamiento, ¿no? Se van desmembrando, se van moviendo de lugar por distintos motivos políticos, sociales, casamientos, etcétera, trabajo. En general, algunos están asentados en lugares estables y otros van buscando, se van abriendo nuevas comunidades. Eso es bastante recurrente también en otras comunidades de otras partes del país. Cuando estábamos trabajando con este grupo de artesanas en Tartagal, claro, muchas no hablaban castellano. Entonces, a veces hay preguntas que uno usa como disparadoras para trabajar con los grupos de artesanos y de productores. Y una de ellas que yo solía hacer era, para ustedes, ¿qué significa el diseño? ¿Qué es diseño? Claro, en general uno espera lo que todo el mundo dice, que es el diseño cuando pregunta en general a un público no especializado, y dicen, es hacer algo más lindo, es crear, es hacer algo que sirva para usar, pero en el caso de las mujeres wichí no había respuesta. ¿Por qué? Porque el diseño no está dentro de su vocabulario, porque no es una actividad considerada para ellos separada del hacer. El hacer, el crear, el pensar, el diseñar, es todo una unidad. Entonces, bueno, alguna se animó a empezar a contar algunas cosas a medida que íbamos sondeando desde otros lados, ¿no? Por ejemplo, yo les preguntaba, ¿a ustedes cómo se les ocurre hacer algún trabajo? ¿Cómo piensan el dibujo? ¿Lo tienen escrito? No. ¿Lo tienen dibujado? No. Lo soñamos. Ah, y de ese sueño, ¿cómo lo llevan a los hilos? Y buscamos los hilos, buscamos los colores, lo armamos. Y entonces surgió este contar de los procesos, que es tan interesante entender en otras personas que vienen con una formación totalmente fuera de lo formal, cómo es este proceso, cómo se da este traspaso de conocimiento, generación en generación, de abuelas a nietas, de madres a hijas, en el seno de una comunidad donde se comparten saberes, donde alguno sabe hacer una parte del proceso y otro suele hacer otra, pero finalmente hay alguien que pone las pautas para esa estética final que es resultante del trabajo, ¿no? Pero claro, lo que también cuesta mucho es que se valore este trabajo, que se valore ese conocimiento y a veces también les cuesta vender porque es difícil para ellos entender cómo vive la persona que les va a comprar. ¿Quién es el que les va a comprar? Bueno, Ruth Corcuera decía que siempre la artesanía, sobre todo en la zona nuestra, ¿no? En la zona andina nuestra y en Argentina en particular, pero es el caso también de algunos otros lugares, se hacía para alguien que tiene un rostro. No tanto con una finalidad de intercambio, sino con una finalidad de uso, para el uso propio, para un ser querido, para una persona respetada, para el médico que ayudó a curar a alguien, para el hermano que se fue a la ciudad. Bueno, se hace pensando en alguien. Y, y bueno, en algunos lugares, ya sobre todo a partir del siglo XX, se hizo artesanía para el consumo propio y también para comercializar. Pero sin perder de vista esto que Ruth decía sobre que el tejido en particular, pero la artesanía en general, se hace para alguien que tiene un rostro, es que si hay que hacerlo pensando en alguien. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo va a ser? ¿Qué hábitos va a tener? ¿Qué estilo de vida? ¿Qué manera de llevar eso que se está haciendo, esa prenda o lo que sea? Entonces,
muchas veces es difícil para alguien que no tuvo acceso al conocimiento de cómo viven los demás, de cómo es la vida en la ciudad, de cuáles son los hábitos, cuáles son las costumbres y demás, ponerse en el lugar del otro y saber qué es lo que necesita, qué es lo que le gusta. Entonces, una de las propuestas con las que siempre trabajé y me parece que es una integración importante de tener en cuenta para mejorar aspectos de comercialización y para que las comunidades de artesanos puedan tener un mercado más allá del turismo, digamos, de la venta directa al turista. Y es algo que puede aportar mucho a lo que es la imagen de identidad regional, es pensar en las artesanías aplicadas al equipamiento hotelero y gastronómico. Entonces, de esa manera, en las épocas de temporada baja, el artesano puede seguir produciendo porque tiene a quien vender esa producción y el emprendedor local puede incorporar elementos propios de la región con materiales nobles de la región, hechos por artesanos del lugar, teniendo en cuenta que la artesanía es un bien cultural, a su propuesta, digamos, desde la propuesta utilitaria que puede utilizarse en la ropa blanca, la decoración, el menaje, la vajilla, todos los elementos, todos los ítems que hacen a a la presentación y a la ambientación del lugar, ¿no? Entonces, les pregunté a las artesanas de Tartagal, las artesanas Huichí con las que estábamos trabajando, si ellas alguna vez habían conocido el hotel que estaba en el centro. No, dijeron, nunca fuimos. Pero les digo, bueno, entonces vamos a hacer una entrevista, vamos a pedir permiso para ir a conocer. ¿Y podremos hacerlo? Y sí, claro, ¿por qué no? Bueno, ahí me di cuenta que a veces no es tan fácil, sobre todo para ellas, que no tienen tal vez ese vínculo con el empresario, con las cámaras locales y demás, gestionar este tipo de cosas, ¿no? Es el primer acercamiento. Y ahí es donde creo que es clave el rol de los artesanos o de los facilitadores o de las personas que van a ayudar a estas comunidades a insertarse, a insertar su producción, a que sean reconocidas. Bueno, gestionamos el permiso para que pudieran conocer el espacio, el lugar, las habitaciones y que llevaran sus productos para ver cómo iban a estar en ese ámbito, cómo iban a quedar puestos, ¿no? Bueno, descubrimos que los productos de ellas potenciaban enormemente lo que era la estética del lugar, ¿no? Cambiaba notablemente, algo sin personalidad, lavado, desabrido, empezaba a tener carácter gracias a la producción de las artesanas Huichí, que además tienen un exquisito gusto para el color y la estética que manejan es muy intuitiva y muy integrada al espacio natural en el que viven. Así que esa fue una experiencia muy linda porque era la primera vez que ellas conocían el lugar y probablemente si no hubiéramos hecho esta petición, no hubiéramos intercedido tanto la gente de turismo local como con la Cámara de Hoteleros, como, bueno, yo que en este caso estaba al frente de los talleres y la gente de cultura y turismo de la provincia, que son los que fomentaron estos encuentros, tal vez eso no hubiera ocurrido. Y bueno, por lo menos encontraron que podían realizar otro tipo de productos acordes a otra forma de vivir que era diferente a la de ellas, con las mismas, eh, digamos, sin cambiar su identidad local, sin cambiar las técnicas, sin cambiar la iconografía, sin cambiar los materiales, simplemente pensando en otro uso para ese producto, para esa pieza. Así que, bueno, eso fue una experiencia, una de las experiencias con comunidades que dejan siempre algo interesante. También
Otro caso que menciono en el artículo es el de la comunidad Iriapú, una comunidad mbia guaraní en Iguazú, con quienes trabajé en diferentes etapas, donde directamente trabajamos primero en formalizar digamos, el grupo de artesanos de la comunidad, que a su vez estaba ligado a un proyecto de turismo receptivo dentro de la selva misionera, fomentado por una organización sin fines de lucro que los ayudó a armar unas visitas guiadas en la selva y promocionarlos, y bueno, se fueron buscando aportes de uno y otro lado, instituciones educativas, de la nación, de la provincia, para que pudieran tener un salón, un centro de interpretación, en un salón comunitario, donde después podíamos trabajar en las capacitaciones, pero también podían recibir público y contar de qué se trataba su cultura, mostrar algunas tradiciones, cantos, danzas. Eh, y bueno, en la comunidad de Iriapú trabajamos específicamente, después de algunos encuentros, en poner el foco en que los productos de ellos no fueran simplemente un souvenir para el público que recorre las cataratas del Iguazú, porque su punto de venta más fuerte es dentro del Parque Nacional Iguazú, que está muy bien, y en épocas de alta temporada hay mucho público, pero cuando la temporada baja o cuando el público que ya llevó un recuerdo de un animal tallado, por ejemplo, un tucán o un cuatí o algunos de los animalitos que ellos suelen hacer como tallas de madera pequeñas que son el souvenir más corriente, o bueno, una maraca, algún arco, que son bellísimos, pero ¿cuántos de esos pueden tener? ¿Cuántos se pueden trasladar a la ciudad? ¿Cuántos van a estar exhibidos? ¿Cuántos van a tener uso? Entonces, la propuesta era pensar en que todo el año pudieran proveer de trabajos artesanales a distintos emprendedores locales. Entonces generamos vínculos con los hoteles grandes de cadenas internacionales que están dentro de la zona del parque. Sí, hay una zona que es la zona de las comunidades, llamada las 600 hectáreas, donde en algún momento, bajo permiso de las comunidades, se construyeron hoteles en general integrados en el espacio de la selva, ¿no? Aprovechando ese contexto. Bueno, no hoteles de una gran capacidad en cantidad de plazas, pero sí de una alta valoración en cuanto a su nivel, ¿no? A su cantidad de estrellas. Y entonces empezamos a pensar en productos que pudieran proveer a los hoteles, como lámparas, canastos, elementos para las mesas del desayuno, portarretratos, cestos de distinto tipo para distintos usos dentro de las habitaciones o en los espacios comunes. Bueno, y de esa forma pudimos integrar materiales, pudimos integrar los motivos tradicionales y pudimos darle una vuelta más a esa estética tan auténtica que ellos tienen, y a esas técnicas y a esos materiales del lugar, pero pensando en un ámbito diferente, no solamente en el recuerdo, en el souvenir del viaje, sino que también esto estuviera integrado a la vida cotidiana. Y de esa forma, no solamente el pasajero del hotel podía disfrutarlo estando en el hotel, sino que muchas de las personas empezaron a decir, esto me gustaría llevármelo a mi casa, porque entonces si lo uso acá, también lo puedo usar en casa. Bueno, con ellos trabajamos en distintos programas, algunos apoyados por el Fondo Nacional de las Artes, otros por el Ministerio de Turismo de Nación o otros ministerios, con las provincias, bueno, y sí, fueron muchos años de trabajo conjunto que dieron un resultado interesante, sobre todo porque hay dentro de la comunidad una gran cantidad, digamos, casi todas las personas de la comunidad se dedican a la artesanía, y en el caso de las comunidades en Vía Guaraní, los jóvenes están muy involucrados también en esto, están desde chicos ya participan de las actividades que tienen que ver con la artesanía, y bueno, y además en ese entorno natural, con el clima y con todo lo que el monte los provee, ellos generan cosas
maravillosas, teniendo siempre cuidado de no abusar de los recursos y siempre valorando los productos propios de su lugar. Las geografías varían, pero las problemáticas a veces se repiten y bueno, y en otros casos se ven otras cosas diferentes. Así como les decía que en la zona Vía Guaraní, toda la comunidad está involucrada en la creación de la artesanía. En otras comunidades, sobre todo en comunidades más pequeñas y más alejadas, como en algunos casos en la Patagonia o en la Pampa, es la gente mayor la que continúa con las tradiciones artesanales, sobre todo las mujeres mayores. Esto fue en la provincia de La Pampa, en el oeste pampeano, donde hay grandes tejedoras de ponchos. Pero también se continúa haciendo la técnica del bordado sobre el buche del avestruz, sobre el cogote del ñandú. Son tabaqueras que utilizan los gauchos para llevar el tabaco que mascan y lo ponen en sus fajas, en sus cinturones, para trasladarlo. Es una tradición criolla, asociada, por un lado, a una vertiente indígena, porque esta tradición viene de la época tehuelche, en la época que vivían del ñandú, y cazaban el ñandú y procesaban el cuero, y el bordado, que es típico español o europeo, que llega después de la colonia, y que los colonos aportan esta técnica y también su iconografía, como las flores y otros elementos bastante coloridos que a lo mejor no eran parte de ese paisaje. Así que, bueno, es interesante escuchar también las historias de ellas y cuentan cómo empezaron a relacionarse con el tejido o con determinadas técnicas artesanales, y sería imposible dejarlas para ellas, porque si bien en muchos casos sus hijos no continúan porque se mudan a las ciudades y dejan el pago y dejan el oficio que aprendieron de sus mayores, para ellas tejer o hacer una determinada labor con las manos, alguna labor artesanal, es parte de su vida y lo van a hacer hasta el final. Entonces, esa fortaleza, esa entereza, esas ganas de seguir adelante con ese tipo de vida, es también una enseñanza muy interesante para los que estamos en otro ámbito, ¿no? En la Patagonia trabajamos mucho en las cadenas productivas, trabajamos en la cadena de valor de la lana, tratando de armar bancos de lana para que no faltara materia prima. La mayoría son pequeños productores que tienen rebaños chicos de ovejas o de cabras. Y bueno, fuimos trabajando también en la idea de que pudieran comunicar todo esto para que se conozca este patrimonio, porque muchas veces son muy buenos haciendo, pero no son tan buenos contando o tratando de transmitir el valor que tiene la labor artesanal. Entonces, es muy importante escuchar las historias, intercambiar y decirles: eso que estás contando tiene mucho valor y es importante que se sepa, y buscar los medios para que esto se sepa. Bueno, a veces desde un ámbito académico lo podemos proponer en una publicación, pero también desde lo concreto ellos tienen que dar a conocer su labor para que esto pueda comercializarse también, ¿no? Porque ellos viven de su trabajo. Pero bueno, a veces uno piensa que si esta gente no sigue y si no las nuevas generaciones no toman la posta, este tipo de conocimiento, esta sabiduría ancestral, ¿dónde puede terminar? Terminaría en un ámbito académico, en libros y en charlas de gente vinculada a los temas de manera, digamos, estudiosos de estos temas. Pero ¿qué pasaría con lo popular si esto es arte popular y la tradición no se continúa? A mí me llamaba la atención que muchas veces los motivos que ellos utilizan para sus trabajos se utilizaban de una manera ornamental y no se conocía lo que había detrás
de la parte simbólica de esos motivos. Muchas veces no se dice porque tiene una connotación mágica y porque está reservado solo para algunos iniciados. Pero en otros casos no se dice porque tal vez no se sabe o porque también ocurrieron muchos años de negación de estas identidades y bueno, a veces para protegerse trataron de olvidar. A lo mejor no ellos, pero sus madres o sus padres, sus abuelos, les decían, no importa, para que se integren. Así se fueron perdiendo las lenguas y también se fueron perdiendo muchos significados de la parte simbólica que se ve en las tramas o en las superficies o en toda la elaboración de piezas de arte popular que ellos hacen. Con lo cual a mí me sorprendía que, por ejemplo, me pasó en Jujuy y en otros lugares más, los mismos artesanos me decían a mí, ¿no tenés unos cuadernillos para darnos, para poder ver imágenes de las culturas de la zona? Me pedían gráficas, símbolos, para poder copiar. Y a mí me parecía terrible esto, porque yo les decía, pero si ustedes son de acá, lo tienen acá, eh, ¿cómo me van a pedir a mí que vengo de afuera? O sea, yo puedo conseguir, pero ustedes lo tienen a la mano. Es nada más cambiar la mirada. Bueno, y en eso, ahí voy a citar a mi otro maestro, que es Alfredo Portillos, quien me dijo una vez, lo que pasa es que ellos tienen que ver no a lo que hay en el cerro, tienen que ver lo que hay detrás del cerro, lo que hay adentro del cerro. Ellos son el cerro y tienen que verse a sí mismos. Bueno, Alfredo Portillos había sido fundador de la Escuela de Diseño Artesanal de La Rioja en los años 60. Entonces tenía mucho conocimiento de esto y supo transmitirlo. Entonces a mí se me ocurrió, por ejemplo, en una experiencia que tuvimos en La Quiaca, es el límite de Argentina con Bolivia, trabajar con yacimientos arqueológicos de la zona para hacer un relevamiento de iconografía. Entonces nos fuimos a esta zona llamada Cerro Colorado, donde había muchas pinturas rupestres, y organizamos una excursión. El municipio nos consiguió transporte, hicimos toda la jornada desde la mañana en este yacimiento. Entonces me preguntaban antes de salir, ¿y qué tenemos que llevar? Porque no tengo cámara de fotos. Esto fue hace más de 10 años y no era tan frecuente que todo el mundo anduviera con teléfonos que pudieran sacar fotos. Y yo les decía, nada, lleven lápiz y papel, con eso es suficiente. Así que, bueno, fuimos trabajando con ellos en grupos, recorriendo el lugar, y ellos fueron reconociendo, en algunos casos nunca habían ido a ese lugar que estaba apenas a 10, 12 kilómetros del pueblo. Entonces, con sus anotaciones, no sé si se ve bien ahí o estoy tapando algo, con sus anotaciones, sus cuadernos, ellos fueron haciendo todo el relevamiento de lo que veían en las piedras, esos diseños ancestrales que estaban ahí, y a partir de eso fuimos trabajando luego en la creación de, no un manual, pero al menos un simple catálogo, para ellos un cuaderno, con algunos de los motivos más importantes o más interesantes que habían relevado, y pensando en cómo podían aplicarlos también a sus productos. Bueno, fue muy interesante el resultado y aparte una experiencia muy, muy linda de compartir también en el grupo. Esta foto al final no la había mostrado y es la foto del hotel. Cuando entran las artesanas en Tartagal al hotel, miraban para todos lados, reconociendo el espacio, ¿no? Me había quedado fuera de orden. Acá está el grupo de artesanas de Tartagal, perdón que se me mezcló. Pero bueno, ¿a qué vamos? ¿A qué es importante también nuestro rol como
diseñadores o como educadores o como artistas, el hacer un registro adecuado de esto para que podamos darlo a conocer en otros lugares y también educar acerca de la importancia que tiene la preservación de los oficios artesanales. En algunos casos hay diseñadores o hay marcas que trabajan con los artesanos tomando esto como referencia, tratando de apoyar a las comunidades en su trabajo. En otros casos, simplemente, como decía al comienzo, son considerados mano de obra y no son partícipes del proceso de creación y del proceso de comunicación y comercialización. Yo creo que es importante que estén incluidos en todo esto. Aquí vemos, por ejemplo, otras artesanías de otros lugares. Esto es en Tucumán, son randeras. Acá en este lugar es un paraje llamado Monteros, bueno, el paraje se llama El Cercado, cerca de la localidad de Monteros, en el noroeste argentino, en la provincia de Tucumán, donde se conserva todavía la técnica de tejer la randa, que para Brasil es renda, ¿no? Y aquí en ese lugar, esa artesanía se hacía de puertas adentro de las casas. Las mujeres nunca la habían hecho para comercializarla hasta esa época que les digo que sería cerca del año 2000. Bueno, era una técnica que habían traído las damas castellanas a Argentina, una técnica de origen alemán muy difundida en España que después llega a América. Y en Argentina se concentró en dos lugares, en el sur de Corrientes y en Tucumán. Estas señoras del cercado, cuando vinieron al taller, estaban empezando a mostrar su trabajo y a difundir un poco este arte, que había sido un arte escondido, como digo, un arte intimista, de puertas adentro. Lo que pasaba es que en ese momento comenzaba una de las crisis económicas grandes que tuvo nuestro país, donde, bueno, empieza a haber subsidios a la gente que no tenía posibilidad de trabajar. Empieza a haber apoyos con dinero, o lo que aquí se conoce como planes sociales. Y estas señoras, que tenían una gran dignidad, dijeron: nosotras no queremos que nos regalen nada, nosotras necesitamos el dinero, pero vamos a pagar con randas. Entonces, el dinero que recibían, con ese dinero, además de pagar algunos de sus gastos, ellas compraban materiales y trabajaban haciendo randas, que después le daban al municipio local para que se pudieran entregar a invitados ilustres, se pudieran llevar a ferias en otros lugares, fueran, bueno, regalos o partes de exhibiciones que fomentaran la cultura del lugar. Así que eso también me pareció una experiencia muy enriquecedora y movilizante, ¿no? Por suerte, después de ya casi 20 años de eso, si no más, las randeras tucumanas se han fortalecido, han encontrado canales de visibilización, se han publicado libros, se han hecho exposiciones, como una reciente en el Museo Nacional de la Historia del Traje, han ganado premios internacionales. Pero bueno, eso es por su fortaleza, por su entereza y por sus ganas de seguir realizando ese trabajo que tanto aman y que tanto las representa. Bueno, acá tenemos a otra artesana del Chaco que tejen con el caraguatá y que no tenía posibilidad de vender sus trabajos porque en ese paraje nadie iba, solamente podía canjearlo por alguna cosa que necesitara porque no tenía dónde gastar su dinero. Tenía que caminar muchos kilómetros para llegar a la población más cercana. Y bueno, ¿para qué quería el dinero si en realidad no podía hacer nada con eso? Ahí voy a parar un poco la presentación y vamos a ver cómo estamos de tiempo. Si quieren que vayamos haciendo alguna pregunta, Carol, vos estás atenta al Sí, estoy aquí, sí. Tenemos solamente comentarios, pero no tenemos
preguntas aún. Sí, Entonces, no sé si quieres compartir más información o alguna foto bueno, más. Podemos seguir. Podemos claro. seguir por toda la tarde. Bueno, cómo no, vamos a compartir entonces algunas imágenes más. Sí. Estoy seleccionando aquí, que me parecen interesantes. Fue un proyecto que hicimos en La Puna, en el corredor de La Puna en Salta, que es el recorrido que hace el tren a las nubes. El tren a las nubes es uno de los ferrocarriles más altos del mundo, una traza que va por un camino totalmente serpenteante, desde la ciudad de Salta hasta la localidad de San Antonio de los Cobres, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ahí voy a compartirles entonces algunas imágenes de este trabajo. Vamos a ir primero a... acá. Ahí estamos. Bueno, en esta comunidad eran varias localidades, eran 4 localidades. Campo Quijano, muy cerca de la ciudad de Salta, pero una localidad rural de mucha tradición gaucha. Santa Rosa de Tastil, donde es una localidad que tiene ruinas de una civilización pre-inca y también incluso parte del camino del Inca, y una zona, digamos, muy rica arqueológicamente. En San Antonio de los Cobres, donde finaliza el tren a las nubes, donde es, digamos, la cabecera de departamento y una ciudad bastante poblada, con una gran cantidad de artesanos y un mercado artesanal bastante grande. Y por último, la más alejada de la ciudad de Salta era Tolar Grande, que ya estaba a 8 horas en camioneta desde la ciudad de Salta. Eran 4 horas por camino de cornisa desde San Antonio de los Cobres para llegar al límite con Chile, en la cordillera, al pie del volcán Yuyayaco, que es muy conocido por la capacocha, el enterramiento de los 3 niños incas, que fue descubierto por la Universidad de Salta y la National Geographic Society en los años 90. Bueno, aquí en San Antonio yo había estado trabajando previo a este proyecto en otras oportunidades, pero con este proyecto tuve la posibilidad de trabajar en continuidad, primero haciendo un diagnóstico y posteriormente trabajando sobre los productos artesanales y el fortalecimiento de los mercados. Trabajamos, por ejemplo, en hacer relevamientos de los tintes naturales y de los colores de las naturales de los animales, las llamas o de las ovejas. Trabajamos también sobre todo en temas que tenían que ver con las tablas de talles, las proporciones, las medidas de las prendas. La mayoría en este mercado se dedican al tejido, ¿sí? Hay también ceramistas y hay artesanos que se dedican a otros rubros como metales o asta, pero principalmente es un lugar de tejedoras y tejedores, también varones. Entonces, en el caso de la foto que estamos viendo, yo había llevado como muestra el trabajo de una alumna mía de la universidad, del último año de diseño en la Universidad de Palermo, que había trabajado con iconografía andina, en crear una serie de prototipos para un desfile que habíamos organizado como fin de la cursada de la universidad. Y entonces mi alumna me prestó por pedido mío una de las prendas y yo la llevé para que ellas las vean. Y era muy gracioso porque cuando la veían les parecía extraña, ¿no? La estudiaban y decían, ¿cómo está hecha? ¿Cuántos puntos tienen? Ah, yo esto lo podría hacer mejor. Y yo les decía, pero claro que ustedes lo pueden hacer mejor, porque ustedes son grandes tejedoras y esto está hecho a máquina, estaba hecho en una máquina familiar. Pero lo que importa es que ustedes vean qué posibilidades tienen desde el diseño de modificar lo que hacen siempre y crear nuevas opciones a partir de las mismas técnicas, de los mismos materiales y de los mismos dibujos, es decir, manteniendo la iconografía, generar un producto que sea novedoso, atractivo y que su mayor público eran los turistas que venían del tren, quisieran comprar y no eligieran otro, no eligieran un producto industrial traído de las maquilas de Bolivia
y eligieran un producto local, con una historia, con algo innovador, pero también embebido en la tradición. Así que estuvimos trabajando con ellas en, por un lado, bueno, investigar las posibilidades morfológicas, modificamos los accesos de las prendas, porque los suéteres que ellas tejían eran todos de cuello muy chiquito y no tenían una proporción. Era muy pequeño el cuello para que estuviera bien cerrado porque hace mucho frío y hay mucho polvo en ese lugar. Perdón. Pero las mangas solían ser cortas o largas, las cinturas eran cortas y no se adecuaban a otros tipos de cuerpo, porque las tejían midiéndose ellas mismas. Tejían el suéter y lo probaban sobre su cuerpo y entonces decían, bueno, ya está, y lo terminaban. Entonces, lo que hicimos fue, por ejemplo, acá tomar una modelo de pruebas. Nunca habían probado a alguien lo que hacían. Generalmente se lo probaban sobre su propio cuerpo y no pensaban que las otras personas que podían estar interesadas en comprarlas tenían otras proporciones, porque si llegaba a venir un alemán o una persona muy alta con otra contextura física, esas prendas no le iban. Entonces no podían comprarlas por más que quisieran, porque no estaban hechas para ellos. También esto de ponerse en el lugar del otro y entender la forma de vida de los demás es algo importante, porque ellas tejían tan ceñido, porque, claro, estaban pensando en el clima de la puna, pero no pensaban que cuando volvían a la ciudad, estas personas nunca más iban a poder usar esas prendas, porque en los ambientes calefaccionados iban a tener mucho calor, y si se quisieran sacar por la cabeza esos suéteres, iban a quedar todos despeinados o desarreglados. Entonces, modificamos los accesos, modificamos las abotonaduras, los escotes, las proporciones, hicimos prendas más largas, que cubrieran hasta por debajo de la cadera, hicimos prendas masculinas, femeninas, no una sola prenda que no se sabía muy bien si era para hombre, si era para mujer, porque era solamente recta, no tenía forma del cuerpo femenino o masculino. Entonces, bueno, fue un trabajo súper interesante donde ellas dieron mucho, generaron productos nuevos y terminó con una exposición en el centro, en el Mercado Artesanal de Salta, en una sala de exposiciones, la Sala Mujeres Argentinas del Mercado de Salta, donde montamos una muestra con una museografía como si fuera una muestra de patrimonio en un museo. Entonces al principio no entendían por qué no iban a estar a la venta esas cosas ahí y querían llenar de productos la sala. Y yo les decía, no, en la sala vamos a poner aquellos prototipos que habíamos estado trabajando, los talleres que estaban elegidos, y además, claro, lo que pasa es que de cada modelo había distintas versiones, porque eran muchas artesanas, eran 50 artesanas, por lo menos en San Antonio, más las de Tolar, más las de otras localidades. Entonces, claro, a lo mejor tenían mucha producción y no podíamos abarrotar la sala de cosas. Entonces armamos un espacio en el mismo mercado, pero en un espacio contiguo a la sala, con percheros y estanterías, acomodado como si fuera una boutique, donde ellas podían exponer su producción para la venta. Y si alguien estaba interesado en comprar alguna de las que estaban exhibidas, se ponía un punto de venta, un punto rojo como vendido, y se entregaba al finalizar la exposición. Bueno, en ese marco organizamos también encuentros con diseñadores, hicimos rondas de negocios con comerciantes y con pequeños digamos, comercios de regionales o con casas de moda o con marcas que estuvieran en otras partes del país y que estuvieran interesadas en encargar producción también fuera de la temporada, porque también se da esta situación de que más allá de la temporada del tren, les costaba mucho vender sus productos. Así que bueno, fue una experiencia muy interesante porque aprendí yo cosas de su lenguaje, ellas aprendieron otras, aprendieron a tomar medidas, a que se tuvieran una proporción las prendas,
aprendieron a cómo presentarse ante un posible comprador, no solamente minorista, sino un comprador que pudiera hacer un encargo para, digamos, que tuvieran una relación comercial duradera y bueno, fructífera. Este es parte del grupo que pudo estar en la exhibición, y esta era la exhibición donde se generaron dos líneas, vamos a decir, de productos según los intereses que cada comunidad planteó. La comunidad de San Antonio de los Cobres quería hacer moda porque quería venderle a los turistas que venían en el tren. Entonces ellos querían un producto innovador, novedoso, diferente de lo que se vendía en otros lugares. Y la comunidad de Tolar Grande decidió que a ellos no les interesaba la moda, ellos querían hacer calidad. Entonces se esforzaron porque tuvieran los mejores materiales, los mejores procesos de hilado, de tejido, de terminación, y generaron una línea de productos para la casa, para la decoración o para el equipamiento hotelero, que son los que estamos viendo aquí. Bueno, la exposición se completó con un video documental de los artesanos narrando sus procesos, con fotografías de contexto para que se pudiera comprender de dónde venían esos productos y la belleza del paisaje que contiene a estas comunidades. Y bueno, fue algo también muy, muy interesante. Acá tenemos algunas imágenes más de la sala y de algunos de los productos que fueron generados. Prestaron los maniquíes del teatro de Salta, y pudimos armar un montaje de otro tipo como el que ellos nunca habían hecho, ¿no? Con diseños innovadores, con las mismas técnicas, pero con otra morfología, con otra manera de tener accesos, con sus etiquetas, que decían a quién pertenecía la pieza, de qué localidad, cómo estaba hecha, con qué materiales, cómo debería preservarse, los cuidados para su mantenimiento, etc. Así que bueno, eso es un poco algunas de las experiencias que he tenido con distintas comunidades. Y bueno, como conclusión, porque ya estamos, creo que en el límite de la atención, creo que es importante tanto para los grupos de hacedores como para los que vamos a tratar de transmitir un mensaje o de apoyarlos en su producción. La palabra clave es alteridad, ponerse en el lugar del otro, entender desde dónde, no intervenir imponiendo, no abusarse de un recurso, ya sea ni de los materiales, ni de la mano de obra, para tratar de hacer digamos, una ventaja comercial, porque si esto no tiene viabilidad y si esto no tiene posibilidad de seguir transmitiéndose en las nuevas generaciones, si esa gente migra de esos lugares buscando alternativas para sustentarse, es una pena porque se va a perder un conocimiento, se va a perder mucha tradición, se van a perder motivos, historias, y bueno, cosas que son muy valiosas de transmitir y de comunicar, y entonces esa fuente de ideas y de materiales y de mano de obra va a llegar un momento que se va a extinguir. Entonces no es la idea, creo que la idea es poder apoyar y preservar a estas comunidades, poder trabajar con ellos, no hacer que trabajen para nosotros, sino trabajar juntos, y creo que de esa forma se pueden lograr cosas mucho más interesantes, duraderas en el tiempo, cosas que realmente, bueno, nos hagan integrar y conocernos y tener experiencias interesantes. Lo dejo acá. Carol, no sé si quieren leer algo. Sí. Jimena, gracias por tu presentación.
siempre nos pasaba eso cuando dabas tu clase, ¿no? Siempre nos quedábamos viendo imágenes hermosas, ¿no? Y la sensación que nos daba era que podía quedarme aquí viendo y más, siempre. ¿No? Te felicito por ese hermoso proyecto. Y tenemos aquí en Facebook una pregunta de tu alumno, Marcelo Toledo. Él quiere saber si existe un hilo conductor entre todo el textil de Latinoamérica. Quizás Wow. algún diseño o punto textil que involucre a todas las culturas en general. Bueno, es difícil, pero digamos, hay muchos puntos de contacto. Es difícil decir que haya un único, ¿no? Es el hilo, seguramente, ¿no? El armado del hilo, la torsión del hilo, la forma en la que el hilo se hace, y después eso se ve en los distintos materiales y en las distintas tradiciones, ¿no? Yo creo que el hilo conductor es más un hilo conceptual en el sentido de que qué es lo que nos interesa, que al hilar y al tejer involucramos no solamente el material, sino las cosas del entorno, las historias, los mitos, los relatos, las tradiciones, eh, las conversaciones de las personas que están ahí, eh, las historias familiares. Y bueno, todo eso se ve después volcado en esa materia, ¿no? Es una materia invisible que queda atrapada en el hilo y en el tejido y que por algo después nos transmite lo que nos transmite, ¿no? Esa sensación de protección, esa sensación de familiaridad, de contacto, ¿no? Yo creo que más allá de una cuestión técnica tal vez en cuanto a las posibilidades que en definitiva siempre son similares porque aparecen en distintas culturas, no solamente de América, sino de otras partes del mundo, ¿no? Tanto algunas imágenes, desde la iconografía aparecen los rombos, aparecen los escalonados, que son propias del tejido. Eh, bueno, cada cual con su material o con su técnica, pero me parece que es eso, ¿no? Esa sensación de que el textil nos involucra con lo que tenemos alrededor y con el afecto, con la energía, con la tradición, con la historia que está presente al momento de su elaboración. Qué bueno. Tiene aquí en Facebook a personas de México, Argentina, Chile, Brasil, te felicitan por ese trabajo y por tu presentación, claro. Y quería también mencionar que al principio de tu charla mencionaste una palabra súper importante, que el tema de la lenguaje, ¿no? Sí. La lenguaje entre los artistas, de las comunidades, en aquel momento era la misma, ¿no? Y yo soy conservadora, trabajo también con materiales arqueológicos y etnográficos y creo que uno de los desafíos que los conservadores tienen hoy es también ese acercamiento con las comunidades y la gestión de la lenguaje, porque para trabajar en conjunto tenemos que hacer un lenguaje que sea común, ¿no? No puedo empezar hablando con los indígenas sobre consolidación paraloide o lo que sea, porque si no, no vamos a conversar, no vamos a llegar a ningún lado. Y quería saber de ti si tuviese que adaptar un poco tu discurso para crear también esa relación de confianza con los artesanos. Bueno, ¿sabés qué otra de las claves es la velocidad del lenguaje? Porque los que vivimos en las ciudades vamos muy acelerados y ellos tienen otros ritmos. Entonces, eh, siempre yo creo que lo que he aprendido a través de los años es que uno tiene que integrarse al paisaje, a la comunidad, a la manera, ¿no? No podemos ir de afuera y imponer nuestro ritmo, imponer nuestro lenguaje o nuestra idea. Eh, entonces hay que observar mucho, hay que dejar que los tiempos se den
para poder decir lo que queremos decir en el momento adecuado. Eh, y, y bueno, y escuchar la palabra del otro, interpretarla y tratar de comunicarse desde ahí, aunque a veces sean lenguajes totalmente distintos, pero bueno, yo creo que es eso importante, entender, ponerse en el lugar del otro, tratar de ver por qué ellos ven las cosas como las ven, porque a veces nosotros tenemos una idea de que, cuento una anécdota más. Estábamos trabajando con la iconografía de la puna, entonces esto que decía que a lo mejor a veces no saben el significado de algunas de los símbolos que utilizan. Entonces yo había leído bibliografía donde veía una estrella, ¿no? La estrella que aparece en los incas y que aparece en muchas culturas, pero sobre todo las culturas andinas, y ellos decían que eso era la flor. Y entonces yo le pedí a la directora del Museo de Arqueología de Salta que si pudiera organizar un taller de iconografía, porque yo veía que siempre utilizaban los mismos motivos. Y había una gran variedad que no se estaban utilizando. Y le decía, pero es que no, además cuando pregunto, en algunos casos no saben responderme qué es. O me dicen algo que creo que está equivocado. Y entonces, en este caso, esta arqueóloga me dice, no, es que es correcto, es la flor. Pero ¿cómo es la flor? Dije yo, eso no es el lucero, no es Chasca, Venus, el lucero, porque yo lo vi, lo leí en el libro tal. Me dice, sí, claro, pero para ellos es la flor, porque en la puna no hay flores, hay muy pocas flores. Es la flor del amanecer o es la flor del atardecer. Para ellos el lucero es la flor. Entonces, en nuestro lenguaje tan directo era imposible comprender esa metáfora. A veces somos muy directos y ellos tienen una manera más poética de abordarlo. Entonces, por eso digo que es importante no solamente la palabra, sino el tiempo de poder entender al otro. Sí, qué el interesante. sentido entender el sentido, eso nos va a hacer acercar al sentido que se le quieren dar a las palabras. Y es un trabajo en construcción, ¿no? Porque creo que ahora los museos están se moviendo a este lado de colonización, esos discursos que estamos viendo muy en boga hoy, pero hay que saber y aprender a actuar también, para no solamente ser un discurso, ¿no? Claro. Y para eso también mencionaste al principio que los grupos con quien trabajaste no querían, tenían una inseguridad de visitar un museo, ¿no? Sí. Por ver, mira, ¿será que seré acepto ahí? ¿Será que el museo es mi lugar, no? Claro. Y ¿cómo ves que sí, los museos están intentando salir de esa perspectiva eurocéntrica y todo más, pero ¿cómo están los museos de Argentina hoy? Los museos antropológicos, ¿cómo ellos están manejando este tema? ¿Están ya haciendo trabajos con comunidades locales? ¿Cómo están las cosas ahí? Poco a poco. Lo que pasa es que con la pandemia todavía muchos están cerrados. Entonces, si bien había empezado a armarse, digamos, esta corriente de trabajar con las comunidades, involucrarlas, cuesta, ¿no? Todavía cuesta. Lo que me decías de lo que yo contaba del museo, las artesanas me decían, pero yo puedo ir así vestida al museo porque tenían su ropa tradicional. Y yo les decía, por supuesto, lo que van a ver en el museo es esto mismo que tienen ustedes. Entonces, tratar también de que digamos, a veces las comunidades no se sintieron partícipes de la construcción de estos espacios. Yo creo que es fundamental darles un espacio para que ellos sean parte de la construcción de estos discursos, porque no podemos dejarlos de lado. Es importante escuchar sus voces. Nosotros en 2019 en el MAP hicimos una muestra muy vinculada a las comunidades y en este caso tomamos como temática las mujeres migrantes, las artesanas que habían migrado de lo rural a lo urbano. Y entonces formamos a un grupo de artesanas que estaban en la ciudad y las invitamos a trabajar en un taller en el museo durante un tiempo.
Y mientras este proyecto lo movíamos y tratábamos de llevarlo a cabo, mucha gente me decía, pero ¿para qué vas a hacer que las artesanas vayan al museo? ¿No sería más fácil que ustedes vayan al lugar donde ellas viven, en los barrios de emergencia, en los lugares de las afueras, donde están? Y yo les decía, no, porque ellas tienen que salir de ese entorno y tienen que relacionarse, primero tienen que aprender a manejarse fuera de ese entorno que las limita muchas veces por las obligaciones familiares, por los prejuicios, etcétera, etcétera, que hay en el lugar donde viven. No van a ser reconocidas de entrada en el lugar donde viven, porque de hecho son migrantes y tuvieron que integrarse ahí como muchos otros de los que viven ahí. Y segundo, porque el estar en el museo para ellas era importante por la relación que pudieron establecer con el patrimonio, porque si no, no tienen acceso al patrimonio. La cara de felicidad de ellas, el día que trajimos las piezas del Fondo Nacional de las Artes o de otras colecciones y nos ayudaron a montar la muestra, porque ellas también montaron la muestra, la cara de felicidad al abrir esas piezas y tomar contacto con eso que se había hecho hace 50 años o hace más, fue buenísimo, porque fue una motivación enorme para ellas y para su trabajo. Y así, bueno, me parece que es importante potenciar de los dos lados, porque también sus historias fueron importantísimas para la narración, para construir la narración que queríamos contar. Sí, así es. Y si ellos no tuvieron la oportunidad de venir al museo, tampoco tendrían acceso a las piezas, ¿no? Porque las piezas no iban a la comunidad, ¿no? Exacto. Y en ese contacto de reactivar memorias, ¿no? También de ver las piezas, saber cómo fueron hechas, con qué materia prima fueron hechas, todo eso también es importante para el equipo del museo, ¿no? Para dar otros significados y por veces también informaciones importantes que ya no tenemos más, ¿no? Exacto, porque además muchas veces las piezas no están del todo bien catalogadas, falta información, y los que pueden aportar eso son los maestros artesanos que dominan el oficio y que saben cómo puede haber sido hecho, con qué material, quién lo puede haber hecho, se puede rastrear incluso hasta algún artesano, un maestro que haya sido muy conocido en un lugar y que haya dejado escuela. Son muchas las cosas que ellos pueden aportar. Y también para el museo es súper importante tener esa trayectoria, porque cuando los grupos vienen al museo y miran una pieza hecha de un material, nos dicen hoy, mira, ese material ya no tenemos más acceso, ya no tenemos más esta planta, entonces tenemos que crear otra sustitución para ese material, no utilizamos no más esta fibra, utilizamos otra cosa. Entonces, estos cambios también son importantes para tener en cuenta, también para ver que los objetos también se transforman, ¿no? Las técnicas, además de todo el tema de cambios climáticos y también del propio derecho del indígena a tener una tierra y ocuparla, ¿no? Que es una cuestión y el acceso a los materiales también, que es un tema también muy complejo hoy en día. Sí, bueno, aquí en Facebook no tengo más preguntas. En verdad tenía una última pregunta a hacer. Si existe algún programa público en Argentina para promover algunas oportunidades para estos desarrollos de comunidades locales, de artesanos, algún programa de puesta en valor de esas culturas oficial que sea. Hubo varios programas, en algunos casos se superpusieron en algunos determinados momentos, pero lamentablemente no existe una única visión, digamos, no están direccionados estos esfuerzos para tener algún programa sólido que digamos, pueda permanecer pasados los años, ¿no? Generalmente van cambiando las gestiones y van terminándose los programas y, bueno, falta continuidad, lamentablemente. Perfecto. Así que, bien. Bueno, para terminar, Carol, quería invitarlos también a que puedan ver los trabajos de microproyectos que hicieron
los participantes del curso de textiles etnográficos y que se van a mostrar en el sitio de Pachamama, ¿no? En el área de aniversario, ¿no? Exacto. Que hay trabajos muy interesantes de distintas personas que participaron desde distintos ámbitos, desde la investigación, desde lo artístico, lo creativo, y bueno, que me parece que vale la pena también que se conozcan porque es un poco también los que están tomando la posta en este tipo de actividades y que es importante que se siga formando gente y que siga habiendo equipos de profesionales que trabajen en estos temas, que somos muy pocos en general. También quería te agradecer por eso, por esa propuesta. Jimena dio un curso súper interesante con nosotros hace un mes atrás de patrimonio textil etnográfico de América y tuvimos la participación muy intensa de los alumnos que culminó con una propuesta muy bonita de esos microproyectos que están súper interesantes. Están en nuestra página, vamos a difundirlos en nuestras redes sociales también. En nuestro site también pueden ver los nuevos cursos que ahí están disponibles. También quería sugerir a todos que dejen aquí su like en nuestra página de Facebook para siempre mantenerse informados sobre cursos y eventos como esa charla de hoy. Aún tenemos más encuentros en agosto para la próxima semana. También tenemos otros invitados para las próximas semanas, ¿no? Y queremos agradecer la presencia de todos, la participación de todos. Y gracias, Jimena, por tu charla que fue bastante aclaradora y bastante intensa también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, por participar de esta comunidad que nos vincula en estos temas de patrimonio que son tan interesantes. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenas